Qué bonito canto, ¿no? No lo conocía hasta, creo que se cantó hace como unos 2 o 3 meses por primera vez y la verdad fue una bendición. Y es que uno se pone a meditar con la letra del canto, lo que es el poder de la palabra de Dios como tal en sí. El canto habla acerca de la creación y cómo es que la creación en general se hizo solo con la palabra de Dios. Dice la Biblia ahí en 2 de Pedro 3:5. Estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, y que provienen del agua y por el agua subsisten. Por la palabra de Dios se hizo la creación entera. El poder de la palabra de Dios. Dios habló y luego la creación fue hecha. Dios dijo y cada una de las cosas que fueron pasando, como la Biblia lo menciona, fueron siendo creadas con el poder, con el puro poder de la palabra de Dios. Esa misma palabra de Dios fue la que usó nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Es el mismo poder, es la misma palabra de Dios, Dios encarnado hablando, y las cosas se hacían, porque es el poder de la palabra de Dios. Qué increíble, ¿no? Demonios sometidos, la Biblia dice en Marcos 5:8, hablándole al endemoniado gadareno, le dice: porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y luego le contestan, pues somos legión. Digo, pues ya les dije. Y se tienen que salir y se salen pidiéndole permiso, porque Cristo lo único que tenía que hacer es simplemente hablar. El poder de la palabra de Dios es increíble. Esa misma palabra de Dios fue cuando Cristo y sus discípulos se iban en una barca ahí, creo que era en el mar de Galilea, cuando tenían miedo y lo empiezan a despertar: Señor, levántate que perecemos. Y Cristo nomás dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantando, dice, reprendió los vientos y el mar, con la misma palabra de Dios. Nomás habló y dijo: cálmense. Y se calmaron. Porque pues es el mismo Dios que creó todas las cosas con su palabra. El poder de la palabra de Dios es increíble. Él no tuvo, me explico, que hacer faramayas, no tuvo que hacer un ritual, es simplemente Él es Dios y lo habló y fue suficiente. Satanás mismo está subyugado a la palabra de Dios, y todo lo que Satanás puede hacer es porque Dios se lo permite, porque Dios le dice que puede y que no puede hacer. Apocalipsis 19:15 dice: de su boca, hablando de nuestro Señor Jesucristo, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Todo con la palabra de Dios. Va a destruir al anticristo, va a someter a Satanás, lo va a encadenar, dice la Biblia, con su boca, con su palabra. Qué increíble la palabra de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de este tema, porque conociendo el poder de la palabra de Dios y lo que esto conlleva, yo creo que todos como cristianos nos podemos admirar nomás pensando en el evento, ¿no? Cuando Cristo estaba en la barca y al ver cómo todas las olas estaban a punto de voltear la barca, y nomás Cristo se levanta y le dice: hey, cálmate. Y se calmó. Cuando llegó con Lázaro, le dijo: Lázaro, sal fuera. Por ahí hablamos el pastor y yo de con qué intensidad lo dijo, ¿no? Lázaro, sal fuera. O como el hermano Pedro: Lázaro, ven y sal fuera. ¿Quién sabe? Yo pienso que el pastor tiene razón, que lo dijo con fuerza, sea lo que sea, con el puro poder de su palabra. No se tuvo que hacer más, fue suficiente. Es increíble el poder de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y aún reconociendo el poder de la palabra de Dios, qué triste es que muchas veces minimizamos el poder de su palabra. Muchas veces nos ponemos a pensar y leemos las historias y podemos llegar a pensar que, no sé, si hubiéramos sido Sansón, ¿me explico? Y que Dios le hubiera dicho: tú vas a ser un hombre y vas a ser un juez y voy a hacer grandes cosas por medio de ti. Y cómo lo criticamos y cómo cayó, porque mismo Dios, me explico, el mismo Dios le había dicho a sus padres:
La palabra de Dios había sido declarada y así iba a pasar. Y así muchas veces podemos llegar a criticar a Sansón, pero la verdad es que su vida muchas veces refleja la vida de muchos de nosotros. Impulsados por nuestro propio corazón y las decisiones que tomamos demuestran, así como Sansón se dejó llevar, muchos cristianos también nos dejamos llevar, minimizando con ello la palabra de Dios. Podemos hablar de Abraham, y si Dios nos hubiera llamado como Abraham, pudiéramos decir sin titubear me hubiera salido. Sin titubear, si Dios me hubiera dicho así como le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Sin titubear lo hubiera hecho porque pues es Dios mismo hablando, ¿no es cierto? Si Dios se te aparece y te dice, ¿sabes qué? Mira, sal de ahí y voy a hacer grandes cosas contigo. Pero muchos no podemos ni siquiera alejarnos de una mala compañía, una persona incrédula, y pensamos que vamos a hacer lo mismo que hizo Abraham. Muchos pudiéramos criticar a Moisés. ¿Cómo es que Dios le dijo que hiciera algo y lo hizo diferente? ¿Cómo es que Dios le había dicho, sabes qué, nomás háblale, no le pegues, sino háblale a la peña y va a salir agua? Dios ya había hablado, me explico, él ya lo había escuchado, Dios ya le había hecho tantas cosas y habían pasado exactamente como Dios lo dijo. Y el necio Moisés terminó pegándole, manipulando de alguna manera lo que Dios le había pedido. Y podemos criticarlo, pero la verdad es que muchas veces Dios habla a nosotros y terminamos de alguna manera manipulando la palabra de Dios, que es desobediencia. Muchos pudiéramos criticar a Job y pudiéramos criticar a muchas personas en la Biblia. ¿Cómo es que Dios les dio dirección en cierta área y el poder de Dios mismo les estaba hablando? Y aunque la criticamos, la verdad es que muchas veces hacemos neciamente, minimizando la palabra de Dios y con ello minimizando a Dios mismo. Muchos dirán, si Dios me hablara, si Dios me dijera así directamente, si Dios estuviera, me explico, aquí presente y me dijera con su voz aquello que tengo o no tengo que hacer, ¿cómo yo sería capaz de no acceder? ¿Cómo yo no voy a obedecer? ¿Cómo es que yo, me explico, soy cristiano, soy hijo de Dios? Necio sería de mi parte escuchar la voz de Dios y que Dios me hablara y no obedecer. ¿Cómo no cabría, no? Sin embargo, esa misma palabra de Dios está escrita aquí. Y muchas veces ni la leemos, pues. Estaba haciendo el diseño de ese y se me acabó el tiempo porque quería poner una tele, la Biblia así como para nivelar la televisión con Netflix en la pantalla, pero cuando terminé el diseño dije, se ve bien feo. El mensaje era bueno, pero está feo el diseño y no lo pude usar. Cuando vemos en la palabra de Dios ahí en Malaquías capítulo 3, me acompañan una vez más. Malaquías capítulo 3. Versículo 13 menciona, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. La palabra ahí violentas está hablando de una palabra que hace mención a una agresividad, a una palabra de ponerte duro en contra de lo que Dios mismo estableció, de una manera de ponerte fuerte, de aferrarte de alguna manera, incluso ponerte un poco agresivo, violento en contra de lo que Dios había dicho. La palabra de Dios dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, han sido duras, te han causado enojo, te han endurecido y dijiste, ¿en qué hemos hecho contra ti? Y luego el versículo 14 dice, pues habéis dicho, por demás es servir a Dios. Verás, me gustaría hablar de 3 áreas ahora en las que muchas veces minimizamos la palabra de Dios. Con el favor de Dios, mi intención es animarlos, si algunos están siguiendo y viviendo la palabra de Dios, que sigan adelante porque tiene mucho sentido. Pero si usted por alguna razón ha minimizado la palabra de Dios, le invito a que reconsidere.
Hemos minimizado la palabra de Dios, o el pueblo de Dios minimizó la palabra de Dios aquí en el pasaje en Malaquías capítulo 3, en su pensar, en nuestro pensar. El pueblo de Israel dijo, es por demás servir al Señor. Minimizamos la palabra de Dios al pensar que es por demás servir al Señor. Qué triste es que un cristiano diga que es por demás servir al Señor. La Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Verás, dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales, ¿qué dice? Son de Dios. Verás, no minimices la palabra de Dios. La Biblia enseña y la Biblia nos exhorta a nosotros a que ya fuimos comprados. Ya no te perteneces a ti. Y si ya no te perteneces a ti, el servir entonces no debiera ser por demás. Debiera ser una prioridad. Si reconoces el poder de Dios y su palabra, debieras darle importancia a lo que Dios espera de nosotros en su palabra. Servir al Señor no es por demás. Usted dirá, verá, creo que es claro, hermano, no creo que sea por demás servir al Señor. Pero muchas veces con nuestras acciones, la manera en la que le damos prioridad al servicio a Dios, y no estoy hablando únicamente del servicio aquí en la iglesia. Estoy hablando de nuestro servicio a Dios fuera y dentro de la iglesia. Verás, tú puedes servir a Dios fuera de la iglesia, cuando haces su voluntad fuera de la iglesia, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, pero muchas veces aquí en la iglesia, donde debiera verse más fácil, tu servicio al Señor es muchas veces minimizado. Tristemente minimizado. Muchas veces tiene sentido servir al Señor siempre y cuando no cueste nada. Siempre y cuando no requiere un sacrificio de mí, entonces voy a servir al Señor. Siempre y cuando no juegue el Manchester, me explico, tiene sentido servir al Señor. Siempre y cuando no haya sol, tiene sentido servir al Señor. Siempre y cuando no tenga que gastar gasolina, siempre y cuando no tenga que gastar mucho tiempo, tiene sentido el servir al Señor. Y no es así. La palabra de Dios dice que Cristo vino a servir, y luego la palabra de Dios dice también que Él nos dejó las cosas que Él hizo para que nosotros podamos seguir sus pisadas. Pues para eso fuisteis llamados, dice la Biblia, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Minimizamos la palabra de Dios al pensar que es por demás servirle. ¿Te puedo preguntar algo? ¿Crees que es importante servir al Señor? Usted dirá, hermano, pues es que tengo que trabajar. Sí, no estoy diciendo que no. Hermano, es que tengo otras cosas que hacer. Sí. ¿Quién no tiene cosas que hacer? Ahorita estaba platicando con un joven y una joven y le dije, oye, pues deberías de involucrarte. Sí, hermano, es que tengo cosas que hacer. Le dije, pues sí. Nunca conocí a alguien que me diga, hermano, es que tengo todo el tiempo del mundo y yo, a conciencia, no quiero hacer nada para Dios. Siempre todos tenemos un argumento. Siempre hay algo que hacer, y lo que le respondí, hermano, pues es que se trata de prioridades. ¿Qué es más importante? Pues ver una serie o venir a la iglesia a servir, pues me explico, es prioridad. ¿Qué es más importante? Me explico, a lo mejor invertir en la obra de Dios o no, pues es cuestión de prioridad. Pero no minimices la palabra de Dios con que no es importante servir. Es que hay muchos que están sirviendo, sí es cierto, porque es lo que Dios espera de nosotros, pero también lo espera de ti. Servir al Señor es importante. Ganar almas es importante. Amén. Todos los que dijeron amén el sábado, vamos a ver si es cierto que es importante. ¿No es cierto? Ya hemos hablado de esto, hermanos. Ando sensible en esa área. Pues la verdad es que muchas veces minimizamos el poder de la palabra de Dios y no debe de ser así. La Biblia dice, fuisteis violentos. ¿Cómo que fui violentos? Preguntan. Es que, verás, ¿minimizaste el servicio a Dios?
Aquello que yo espero que tú hagas, aquello que yo espero que tú hagas para mí, lo minimizaste y pensaste que no era importante. Hay otra gente que lo está haciendo. A lo mejor tú piensas que, me explico, hay otra manera de invertir mejor tu tiempo. Tienes tu manera de pensar y está bien, pero no minimices la palabra de Dios. No digas que no es importante servir al Señor, porque verás, en la eternidad, creo que es lo único que vamos a recordar. Todo lo demás lo vamos a lamentar, yo pienso. El servicio a Dios, yo creo que es lo único que tiene fruto eterno, porque creo que así lo menciona la Biblia. Y creo que si tú sirves a Dios, no lo haces en vano. A lo mejor aquí cuesta, a lo mejor aquí si hay sacrificio, a lo mejor aquí si hay inversión, pero verás, una inversión siempre trae sus rendimientos. Pero si para ti piensas que es mejor a lo mejor sacar un peso más, si para ti piensas que a lo mejor es mejor tiempo para descansar o para pasarlo de alguna u otra manera, estás en todo tu derecho, pero no minimices. Sigue siendo importante. El servir a Dios es importante. ¿Ves? Muchas veces con nuestro pensar acerca de nuestro servicio a Dios, minimizamos la palabra de Dios, pero no solo es eso. Punto B, no sirve de nada guardar tu ley. Verás, la Biblia dice en el versículo 14, habéis dicho, por demás es servir al Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos tu ley? Qué triste es pensar que hay cristianos que pudieran decir que no importa si sirves o no, si guardas o no guardas la ley. Qué triste es llegar al momento en el que la palabra de Dios es ignorada y llegas a la iglesia nomás como un club social. Para escuchar, me explico, otras buenas palabras de ánimo o a lo mejor para de alguna u otra manera sentirte bien en tu vida espiritual, pero lejas o ignoras la palabra de Dios y no debe de ser así. Dios dice, ustedes habían sido violentos, ustedes se han endurecido, ustedes se han de alguna manera enojado contra, ¿por qué? Porque han minimizado mi palabra. No sirve de nada guardar la ley. Verás, la Biblia es muy clara. Lucas 12:45 dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y a embriagarse. La Biblia habla de que, bueno, hay quien pudiera decir, ¿sabes qué? Dios espera que le sirva, pero Dios va a tardar mucho. Eso que Dios espera de mí lo puedo hacer después. Eso que Dios espera de mí no urge tanto. Eso que Dios espera de mí, mira, ahorita no es necesario. ¿Alguna vez usted ha estado evangelizando y alguien le ha dicho, porque me lo han dicho a mí, ¿sabes qué? Mira, ahorita estoy muy joven, ya cuando esté más grande, ya toma en serio las cosas de Dios. Para empezar, ¿cómo vas a saber que vas a llegar a grande, papá? No sabes. Segundo, a lo mejor ya grande, a lo mejor ya no puedes servir como pudieras haber servido. Es interesante cómo muchas veces la gente mayor tiene más razones por las que dar gracias a Dios que los jóvenes. Y encuentran mucho más sabiduría en principios bien sencillos que los jóvenes. ¿Será porque a lo mejor ya se dieron cuenta el poder de la palabra de Dios? Que muchas veces nosotros minimizamos. Romanos 10:3 dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Verdad? Hay quien minimiza la palabra de Dios cuando establece su propia justicia, su propia manera de hacer las cosas. Yo sé, el Señor espera que venga, pero mira, una vez a la semana está bien. Yo sé, el Señor quiere que evangelice, pero no soy muy bueno, después lo haré. Yo sé que el Señor espera esto de mí, pero Dios sabe. Y no funciona así. ¿Verdad? La Biblia es muy clara y muchas veces minimizamos la palabra de Dios. La Biblia dice, por ejemplo, allá en Hebreos 13:4, dice, honroso sea en todo él, matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Verás, es bíblico. Si un hombre y una mujer van a estar juntos, deben de casarse. No, es que tengo mis razones, tienes tus razones, pero no minimices la palabra de Dios. Es importante.
Hoy en día se está dando cada vez más y más y más el vivir juntos hasta que vemos y hacemos clic. Pero la Biblia dice, el lecho sin mancilla, verás, Dios puede bendecirlo. Y luego es interesante cómo quieren consejería y, oye, espérate, pero pues haz las cosas bien. No se puede honrar a Dios minimizando su palabra y dejando por un lado sus mandamientos. Amén. La Biblia dice también ahí en Romanos 3:1, sométese toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verás, los policías que tenemos, debemos de honrarlos. Todos apretando la manita. Pero verás, es lo que Dios espera, ¿me explico? El mundo no lo va a hacer allá, pero nosotros como cristianos debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque reconocemos el poder de la palabra de Dios. Y muchas veces minimizamos la palabra de Dios cuando leemos sus mandamientos y decimos, no, es que Dios no sabe en la velocidad o no sabe el gobierno que nosotros tenemos. ¿Tú crees que Dios no sabe? Dios sí sabe, y sabe mejor que tú. Sin embargo, Dios lo estableció, y Dios no lo estableció para ver si se te hace buena idea. Dios lo estableció porque espera que así lo hagas. Incluso pagar las multas, incluso pagar la tenencia del carro, incluso pagar los servicios, porque verás, Dios lo estableció. No, hermano, pero es que bueno, al final me explico, yo creo que hay un Dios grande en los cielos que te puede ayudar incluso a pagar esas cosas. Pero es bien difícil, pues sí. Pero hay un Dios más grande que eso, ¿no es cierto? Yo también tengo que pagar licencia, ¿no? De hecho se me acaba de vencer. También me duele cada vez que tengo que pagar eso. También. Pero verán, puedo yo decir, ¿sabes qué? Es que este versículo no es para mí. Es que cuando Dios habla de honrar a los policías, habla de todos, menos los de México, menos los de Hermosillo. No funciona así. Y cuando usted actúa así, que la mayoría de los mexicanos la actúan así, usted está minimizando la palabra de Dios. No es cierto, sí lo está haciendo. Porque la Biblia dice que tú debes de honrar a las autoridades y someterte a ellas. No minimice la palabra de Dios. Verás, lo que está escrito en la Escritura para nosotros no es opcional. Si creemos que la palabra de Dios tiene el poder que pensamos que tiene, entonces las ordenanzas tienen ese mismo poder. Si pensamos que en realidad el mismo Dios que creó con el poder de su boca, con el poder de su palabra, los cielos y la tierra, es el mismo que estableció las leyes para que nosotros funcionáramos de acuerdo a ellas, es el mismo Dios. No minimice su palabra. La palabra de Dios dice ahí en 1 Pedro 1:13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, ¿qué dice? Sed sobrios, sed sobrios. Es algo que Dios espera del cristiano. Eso de tomar casualmente, una copita casual, no es de cristianos. La Biblia dice, no mires el vino cuando rojea. Verás, no es si piensas que es bueno, no es vamos a discutir esto, pues es lo que Dios espera. Y si Dios dice, debes de estar sobrio todo el tiempo, pues debes de estar sobrio todo el tiempo. No, es que yo pienso diferente. Está bien. Pero cuando el Señor te dice, estuviste sobrio todo el tiempo, ¿cuál va a ser tu argumento? Más o menos, Señor. Tú sabes. ¿Me explico? Ese mandamiento, vamos a agarrar sus curvas de aquí. Vamos a sacarles la vuelta y tratar de sacar un beneficio a nuestro favor. Y no funciona así. Hay muchos cristianos hoy en día que toman casual y que piensan que, me explico, que no hay ningún problema. Creo yo, personalmente, que están minimizando la palabra de Dios. La Biblia dice, ahí en Lucas 16:10-13, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y que en lo que es muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro?
Ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Verás, hay hermanos que son buenos siempre y cuando su economía no está afectada con la situación. Puedo servir, puedo hacer lo que quiera siempre y cuando, déjeme ser muy claro, siempre y cuando no afectes lo que tengo en mi cartera. Y verás, creo que Dios es muy claro. Al final, las riquezas materiales que la Biblia llama riquezas injustas, tarde o temprano son incluso para beneficio de la obra de Dios. Creo que es claro eso. Ahora, no significa que no te puedes comprar nada, no estoy hablando de eso, pero hey, la Biblia es clara. Si tú no eres fiel con lo poco que se te da, ¿cómo vas a pensar que vas a ser fiel en las cosas más grandes? Si en dar tu diezmo no eres fiel, ¿cómo crees que Dios te va a dar me explico, hijo piadoso? ¿Para qué? Hay cosas más grandes que el dinero, hay cosas mucho más fuertes, me explico, con mayor peso espiritual que las cosas materiales. Y si en eso pequeño que Dios demanda de nosotros no podemos ser fiel, ¿cómo es que Dios te va a confiar algo más fuerte? No se puede. Bíblicamente así es. Qué triste que hay líderes o que hay hermanos de la iglesia que no les importa eso y que minimizan la palabra de Dios y no pueden cumplir con sus compromisos. Qué triste es. Es triste. Porque si te comprometís, la Biblia enseña, incluso esa misma palabra de poder enseña, que es mejor que no te comprometas a que prometas y no cumplas. Porque te estás comprometiendo con Dios. No, es que Dios sabe. Pues sí, Dios sabe. Dios sabe, pues sí. Pero ¿eso te da un argumento para? Verás, cuando Dios nos pide algo en su palabra, no lo minimices. Velo como es y afróntalo como es. Porque creo yo, minimizar eso es minimizar la palabra de Dios. Hermano, pero es que, pues sí, cierto, sí es difícil. Pero creo que hay una recompensa y hay bendición. Y lejos de lo que el pueblo de Israel estaba diciendo, es por demás servir al Señor, es por demás guardar sus leyes. Creo que hay una recompensa grande para aquellos que son fieles a los mandamientos de Dios. Y Dios puede bendecir tu familia y Dios puede bendecir a la siguiente generación si tú eres fiel con tu parte. Pastor estaba enseñando ahorita en la mañana, sí. Verás, hay bendición si haces tu parte. Pero si tú minimizas la palabra de Dios, si tú agarras versículos y no, estos no aplican para mí y haces una selección, no pienses, me explico, que Dios puede cuidar de ti o bendecirte si tú no haces tu parte. Si en lo pequeño, que es eso, no eres fiel, ¿cómo Dios te va a ayudar en lo más grande? Quieres que Dios te ayude, pero pues no dejas y no permites que Dios te bendiga cuando estás en desobediencia, pues no se puede. Les decía a los jóvenes, no me acuerdo a quién le estábamos hablando, le dije, verás, cuando tú estás mal con tu papá, ¿te es fácil pedirle cosas? No, pues no. Si estás enojado, me explico, si la desobediste, ¿puedes llegar y pedirle? No, pues claro que no. ¿Y qué te hace pensar que con Dios no es así? Por eso mucha gente no ve el poder de Dios en oración. Señor, pues estás mal, me explico, ¿por qué? ¿Por qué quieres que Dios te bendiga si estás mal? No se puede. Sigamos el versículo, dice, porque habéis dicho, ustedes habéis sido violentos. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Porque habéis dicho, es por demás servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos la ley, que andamos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Verás, hay gente que no toma en serio, que no ve necesario el temer a Jehová. Creo, hermanos, que de todas las cosas que tenemos como nuestra responsabilidad como cristianos, como padres, es enseñar el temor de Jehová a la gente. Cuando nosotros vamos y compartimos el Evangelio, estamos enseñando lo que Jehová dice acerca del pecado y estamos enseñando el temor de Jehová a la gente. El primer paso para arreglar tu corazón es evangelizarlos y ahora sí que hagas las paces con aquel Dios que está airado contra ti. Tienes que temer eso.
No estoy hablando de un temor de me da miedo acercarme a Dios. Estoy hablando de un temor así como un hijo cuando ofendió a su padre y piensa que va a haber disciplina, pues dice, no, espérate, prefiero no hacerlo. ¿Por qué? Porque temo a mi papá, temo a mi mamá. Los amo con el corazón y sé que me van a corregir y por eso evito. Creo, hermanos, que es necesario que aprendamos a enseñar, que enseñemos el temor a Dios. La Biblia dice en Deuteronomio 17, 19, y lo tendrán consigo y leerán en él todos los días de su vida para que aprendan a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Proverbios 22, 4, riqueza, honra y vida son remuneración a la humildad y del temor de Jehová, de la humildad y del temor de Jehová. Proverbios 28, 14, bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Eclesiastés 12:13, el fin de todo discurso oído es este que dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Verás, es interesante cómo muchas veces gente no tiene temor del Señor y cosas tan importantes que debiera uno mostrar respeto. Por ejemplo, la Biblia, hay gente que la tira y la deja guardada, me explico, olvidada en todos lados. Hay Biblias que están ahí desde meses y uno se pregunta, ¿dónde estarán los dueños? ¿Quién sabe? Me explico, ¿les importará? ¿No les importará? Yo trato de cuidar mi Biblia, digo, no es el libro en sí, pero trato de mostrar respeto y cuando, por ejemplo, no sé, gente la agarra y, espera, esta es la Biblia, no, cuídala, es mi Biblia. No pongas cosas encima, no pongas un vaso de café encima, porque para mí es algo de importante. Me explico, no es que deidifique el libro en sí, pero creo que la palabra de Dios debe demostrarse respeto aún en casa. La palabra de Dios es importante. No la dejes regada, no la dejes olvidada. Si la manejas así, ¿qué le estarás enseñando a tu familia? ¿Qué les estarás enseñando a tus hijos? Es un principio sencillo. Teme a Dios, guárdale respeto a Dios. Verás, hay veces que se está contando la ofrenda y la gente se empieza a levantar y se va. Por respeto al Señor, quédate sentado hasta que se termine el servicio. ¿Me explico? Yo sé, hay cosas que tienes que hacer y hay cosas que, me explico, pero por respeto a Dios, quédate sentado. En ocasiones entra gente con una gorra, ¿sabes qué es el servicio de Dios? Y cuando es el servicio de Dios, ¿sabes qué? Mira, te puedes quitar la gorra. Creemos que es una falta de respeto a Dios. Y si en una boda no te metes con una gorra, ¿por qué piensas que puedes venir a la iglesia? Me explico, y no someterte a algo tan sencillo como quitarte la gorra. Es cuestión de principio. Es cuestión de aprender a honrar a Dios como es debido. Teme al Señor. El temor al Señor se había sido minimizado también. Ya no les importaba lo que pensaba Dios, ya no les importaba si en realidad Dios odiaba o amaba algo y lo dejaban por un lado porque es por demás. El temor a Dios es por demás, no sirve para nada. Y creo, hermanos, que es lo que nos identifica como cristianos. ¿Le puedo preguntar algo? ¿En su familia hay temor de Dios? Cuando usted escucha música, ¿hay temor de Dios ahí? Cuando usted ve una serie, ¿hay temor de Dios ahí? Cuando usted se junta con otros hermanos de la iglesia, ¿hay temor de Dios ahí? Es una buena pregunta. El temor a Dios había sido algo que había sido ignorado y con eso, con su manera de pensar, habían minimizado la palabra de Dios. Cuando uno minimiza la palabra de Dios y cuando uno minimiza su proceder, entonces, punto 2, da lugar a la maldad. Y luego dice ahí el versículo 15, dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, y no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Cuando alguien minimiza la palabra de Dios, cuando uno minimiza los mandamientos de Dios, tarde o temprano le empieza a dar lugar a cosas que no le debe dar lugar. Si tú minimizas este libro, le vas a dar lugar a cosas que no debes de darle lugar. Si tú minimizas los mandamientos de Dios, entonces vas a darle lugar a cosas del mundo que no debieras darle lugar. Minimiza principios bíblicos, hermanos, y entonces vas a empezar a exaltar cosas que no debes de exaltar. Verás, minimiza la palabra de Dios
y le vas a dar lugar maldad a tu vida. Pastor, cuando me regaló una Biblia, fue la Biblia anterior, escribió ahí que una frase, que este libro, la Biblia, o te mantendrá alejado del pecado, o si te alejas de este libro, entonces estarás acercándote al pecado, parafraseado. ¿Cuán cierto es eso? Aléjate de los principios bíblicos y entonces estarás abrazando cosas que nunca pensaste que ibas a abrazar. Aléjate de principios bíblicos y vas a pensar cosas que nunca ibas a pensar. Yo me maravillo muchas veces como aún gente de mi generación que alguna vez conocimos las mismas cosas y buscábamos los mismos principios, ahora abrazan cosas que uno dice, espérate, ¿cómo estás abrazando eso? ¿Cómo ahora abrazas la homosexualidad? ¿Cómo ahora abrazas, me explico, todo este degenere que se está dando? ¿Cómo lo estás abrazando? ¿Cómo le dices like a una persona que se declara homosexual? ¿Cómo haces cómo? Bueno, si te alejas lo suficiente de la palabra de Dios, es muy fácil entonces darle lugar a la maldad en tu vida. Es muy fácil. Y luego la palabra de Dios dice ahí en Malaquías, dice en el versículo 14, dice 15, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Los soberbios. Minimizas la palabra de Dios no solo con tu pensar, sino también dándole lugar a la maldad. ¿Cómo le das lugar a la maldad? Punto A, exalta la soberbia. Cuando te pones por encima de lo que Dios dice. Exaltar la soberbia es ponerte por encima de lo que Dios dice. Ahora, hermano, todos quieren ser youtubers, ¿no es cierto? Habla con los jóvenes, ¿qué quiere ser youtuber? No hacer nada y ganar mucho dinero, como si fuera así de sencillo. Pero los youtubers en esencia buscan admiración, buscan la atención, característico curiosamente de la soberbia. Todos buscan y tratan de hacerse ver mejor entre otros. Todos parecieran ser incapaces de cometer errores, tener en control todas las cosas. Incapaces incluso de recibir ayuda, que es la soberbia disfrazada de humildad. Verás, pero así como los youtubers si piensan de alguna manera siempre exaltarse o ponerse por encima de otras personas, muchas veces hay cristianos iguales también. La meta de muchos cristianos ya no es ser humilde y decir, pastor, es cierto, la predicación que tuvo, su exhortación, es cierto, sí es cierto, yo me equivoqué, perdón. Y qué difícil es escuchar un perdón genuino, un perdón que en realidad haga pensarte que estás arrepentido y no solo estás arrepentido, sino que quieres buscar arreglar la situación porque sabes que ofendiste a Dios. Ese perdón es bien difícil. Casi todos son buenos a sus propios ojos. Somos. La soberbia es algo que viene cuando minimizas la palabra de Dios y empiezas a tomar lugares que no te corresponden. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Se dirá, no, hermano, yo no soy soberbio. Verás, la Biblia te enseña y te manda a estar bien con otros hermanos. Es lo que la Biblia enseña. Pero muchos parecen decir, no, pues que se arregle él. Es más fácil que él haga las cosas, me explico, porque yo en realidad no hice nada. Clásico soberbio. Es más fácil hacer como que ese hermano no existe en vez de arreglar las cosas. Y verás, ¿piensas de alguna manera que estás por encima de la palabra de Dios? Yo creo que no. Entonces, ¿por qué mandas por un tubo el mandato divino y piensas que estás por encima? Si estás mal con un hermano, pues habla con el hermano. Si hay algo que tienes que arreglar, pues arréglalo. Si hay perdón que tienes que decir, pues pide perdón. Porque es lo que Dios dice. Sí, pero no aplica para mí. No minimices la palabra de Dios. También aplica para ti. No, es que usted no entiende.
pues no te tengo que entender yo. Al final el que tienes que convencer es a Dios. Y no creo. La Biblia dice, obedeced a vuestros pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por vuestra almas. Sí, hermano, pero el pastor no sabe, el pastor es injusto, el pastor está malentendiendo o el pastor podría llegar a pensar que incluso está tomando ventaja. Y al final, creo que la Biblia es clara, la misma palabra de Dios dice y exhorta a obedecer a vuestros pastores. No minimices esto. Minimiza eso y estarás poniendo una buena palanca, por así decirlo, para que la siguiente generación se desconecte de la iglesia muy fácil. Minimiza este principio y estarás quitando toda la autoridad que existe en la iglesia para tratar de ayudar a corregir. Minimiza eso y estarás ayudando a que grupos en la iglesia traten de dividirse también, de fragmentarse, y en vez de ser una iglesia unida, estás ayudando y estás promoviendo algo que en realidad no te corresponde. Obedeced a vuestros pastores. No, pues no creo que es un buen pastor, está bien, pues busca uno que piensas que es bueno. No, es que yo quiero cuidar de la iglesia, ese rol no te lo dio a ti Dios. Es que quiero corregir los males, ese rol no te lo dio a ti Dios. Amén. Es que yo soy el que entiendo, yo entiendo a las hermanas, yo entiendo solo yo vi cosas que nadie más ha visto. Está bien, pero la Biblia no deja de ser Biblia. No, se me hace injusto, está bien. Hay otras iglesias también. Ánimo. Pero no traigas división a la iglesia. No minimices la palabra de Dios pensando que puedes tú o eres la persona que Dios va a usar para corregir algo, porque no es así. Nunca es así. La Biblia dice que esta iglesia es de Cristo, es del Señor, y creo que Dios puede hacer un mejor trabajo con su estructura y de la manera y si fuera el caso, cuidar de la iglesia que tú y yo. Porque a mí Dios tampoco me puso para corregir la iglesia o para corregir al pastor. Dios no me puso para eso. Si en algún momento Dios me pusiera, ¿sabes qué? Pues pastor, mira, con todo respeto, no puedo, tengo que irme a otra iglesia, porque no puedo. Pero jamás diría, hermanos, verás, déjenme explicarles, jamás, no se puede, es incorrecto. Bíblicamente hablando es incorrecto. No, yo pienso diferente, piense lo que quiera, pero el versículo es muy claro. Al final, ojalá, una vez les comenté, ojalá, me explico, y usted se anime a iniciar una iglesia y con el favor de Dios no va a tener miembros como usted, que le dividan la iglesia. Punto B, no solo exalta la soberbia, punto B, también saca provecho de la impiedad. Hay gente que busca otros cristianos débiles para confabular y formar grupos. Creo que eso es incorrecto. 1 Corintios 3 al 4, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? La Biblia es clara, no formes grupos y a ver quién es de quién. Está mal eso. Está mal. Y aun cuando hay cosas tan sencillas, yo muchas veces les digo a los jóvenes, arreglen los problemas ahorita. ¿Por qué? Porque si no lo hacen ahorita, van a crecer y van a ser familias que nunca se van a hablar. No, eso no puede pasar, pasa en todas las iglesias. No, hermanos, es que nosotros no somos carnales. Pues sí lo son. Si no eres capaz de arreglar algo, por más tonto que sea, eres carnal. Es lo que dice la Escritura. No, yo soy de este grupo, yo soy de aquel grupo. No se trata de dividir, se trata de unir. Y la única manera de permanecer unidos es arreglando las cosas, no se puede de otra manera. Hay quienes sacan provecho de la impiedad.
Es triste muchas veces como jóvenes buscan a otros jóvenes carnales para, ¿me explico? Hacer lo que bien les parece. Recuerdo una vez platicando con un joven que estaba en el instituto, platicando con él, pues no aquí en la iglesia, ¿no? Pero platicando con él, le dije, oye, y me dijo, ¿y tú no escuchas música mundana? Me dijo. Le dije, pues no es de cristianos, ¿no? No, pero pues es que vemos quienes, me explico, de repente una que otra rolita, pues así. El top 10, me explico. Y le digo, ¿pero qué no estás en el instituto? Y luego, pues sí, pero pues hay otros del instituto que, todos, me explico. Esos del instituto después los bajé por acá. ¿Y cómo puede ser que siendo personas que van a honrar al Señor con sus vidas y van a servir a Dios tiempo completo con sus vidas y dejando todo este mundo para seguir al Señor, anden jugando con eso? Pues? No se puede, no se puede. Digo, todos cargamos con cosas, ¿me explico? ¿Sabes qué? Yo, hermanos, batallé mucho con la música. Yo batallé mucho con la música. Para mí era, no puedo. ¿Me explico? Era dormir, levantarse, estudiar, todo con música alrededor. Pero un momento tuve que decir, ¿sabes qué? Si voy a tomar las cosas de Dios en serio, pues hay cosas que tengo que dejar en serio. No puede haber compromiso de mi parte sin tener que dejar cosas a un lado. Y yo tuve que decir, ¿sabes qué? Pues si voy a servir al Señor, entonces verás, quiero ser de bendición a jóvenes, pues hay cosas que tengo que dejar. Pero hay gente que no. Dios les está confrontando y les dice, verás, hay quienes tuercen esto y sacan ventaja de la impiedad. Hay jóvenes que se alían con otros jóvenes para hacer cosas que no deben hacer y sabes que estás mal, pero no lo voy a decir al hermano, no lo voy a decir al pastor, no lo voy a decir a tu papá, no lo voy a decir a tu mamá. Me explico, entre tú y yo, uno se rasca la espalda del otro. Y qué triste es que entre cristianos, me explico, existen este tipo de cosas. Digo, pues ¿para qué están entonces? Ahí en el mundo es bien fácil hacer esto, me explico, pues no tienen que, están en pecado, me explico. Pero entre cristianos, estar apoyando cosas que no se deben de apoyar entre cristianos, estar propiciando a que sigan mal entre cristianos, estar echándole gasolina al fuego entre cristianos, hermanos, no está bien. No minimices la palabra de Dios. No por ser cristiano tienes la oportunidad de hacer cosas incorrectas. No puedes, está mal. Cuida tu corazón. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Qué triste es que hay cristianos que no pueden exhortar a otros cristianos porque perdieron toda credibilidad. Qué triste es que ya tu testimonio está tan en el suelo que cuando quieres ser de bendición a alguien ya no te crean. Qué triste es. Tito 2:12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Verás, Dios espera que vives sobria, justa y piadosamente. No minimices esto. No lo minimices. Y luego el versículo termina ahí en el versículo 15, dice, decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad no solo son prósperos, sino que tentaron a Dios. Chequen ahí el versículo, dice, sino que tentaron a Dios y escaparon. Verás, Dios les dice, ustedes han cometido violencia. ¿Contra qué cometido? Porque mira, llegaste a pensar que podías burlarte de Dios. Llegaste a pensar que podías de alguna manera mostrar piedad y no ser piadoso. Llegaste a pensar que de alguna manera podías tentar al Señor y escapar. Wow. Verás, cada vez me maravillo cómo hay gente que sabe mentir. Hay gente muy buena para mentir. Oiga, hermano, usted dijo, ¿yo dije? Ay, sí, tú dijiste. No, jamás, jamás. Hermano, ¿usted se comprometió? ¿Yo? Hermano, creo que pueda venir. Sí, ya estoy, ahí estoy. Hermano, yo estoy aquí. Ya casi.
Oye, ¿estabas haciendo? No, estás malentendiendo todo. Claro que no. Oye, pero yo te vi. No, no, no es así. No es así como tú lo viste. Hermanos, que apenas, está mal, apenas, ¿me explico? Se vio mal, pero pues, ¿me explico? Verás, cuando muchas veces veo estas cosas, digo, wow, no, no sé, prefiero yo dar muchas veces el beneficio de la duda si no tengo toda la certeza de que está pasando algo. Prefiero yo dar el beneficio de la duda porque se me hace triste pensar que están mintiendo. Y mentir con una facilidad tal como si estuvieras, no sé, tomándote una paleta. ¿Me explico? ¿No? Sí, ¿cómo puede pasar eso? ¿Cómo puedes minimizar tanto algo que Dios aborrece? Porque la palabra mentirosa, dice Dios, que es una de las 6 cosas que Él aborrece. Y hay gente tan buena para mentir. Y es triste, hermano, le animo, considéralo. No minimice a Dios en eso. Si hay cosas que hay que arreglar, pues arréglalo. Señor, batallo con la mentira, Señor, ayúdame. Cuenta la historia, ¿no?, de un pastor que estaban 3 pastores y dice, hermanos, pues tengo que confesar la verdad. Ya que estamos aquí, me explico, y tenemos que abrirnos unos a otros. La verdad, hermanos, yo soy bien iracundo. Todos cargamos con cosas y tengo que decirlo. Oren por mí, por favor. Ah, pastor, ¿cómo es posible? Sí, es que los hermanos no los aguanto. No, pues hermanos, vamos a orar por usted, no se preocupe. Y usted, hermano, no, hermano, ya yo batallo con, la verdad, hermanos, yo batallo con la codicia. Siempre quisiera ya tener un poquito más, porque pues me explico, aún batallo en la iglesia, y hermanos, oren por mí, que Dios me ayude a tener un corazón contento siempre. Y está el otro pastor y nomás los voltea a ver y se voltea por otro lado, ¿no? Los otros pastores estaban viendo, pues, oye, ya abrimos nuestro corazón, ¿no? Vamos a orar unos por otros, ya estamos siendo sinceros, y el pastor nos voltea por otro lado. Y pasó el tiempo y, pastor, pues, ya abrimos nuestro corazón, pues que no batalla con nada usted. Y hermano, sí, dice, es que yo soy bien mitotero. Wow. Es un chiste, hermano, es un chiste. Pero verás, creo que mucha gente piensa que puede tentar a Dios y escapar, y no es así. La Biblia dice en Hebreos 4:13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, dice, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Y qué terrible es esto. Qué terrible es pensar que hay cosas completamente descubiertas ante los ojos de Dios y aún pensar, Señor, perdóname por mi necio corazón, por mi tonto corazón. Perdóname, Señor, porque no hay cosas, Señor, que tú no estás viendo. Y aunque yo pueda pensar, ¿sabes qué? Puedo burlar a Dios, puedo tentar a Dios y escapar. La verdad es que no es así. Nunca es así. Nunca es así. Pero muchas veces pensamos de alguna manera que podemos salir con una nuestra, y la Biblia menciona, ustedes han sido violentos contra mí. ¿En cómo? Han minimizado mi palabra, y no es así. No solo hemos minimizado la palabra de Dios en nuestro pensar, no solo dando lugar a la maldad, pero punto 3, hemos minimizado la palabra de Dios al no reconocer el proceder de Dios. ¿Cómo? Verás, muchas veces no nos gusta pensar en la manera en la que esto se va a terminar. Muchas veces actuamos y pensamos que no, como si no existiera un fin o una manera en la que Dios va a tratar con nosotros. Pero le animo a que tenga esto siempre bien presente, y a lo mejor entonces usted va a detener su mano, su pie, su mente de cosas que no debe de acceder. Verás, punto A, dice ahí el versículo 16, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y dice, fue escrito libro de memorias delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Verás, punto A, Dios recuerda a los que le temen. Dios siempre recuerda. Dice la Biblia que se escribió un libro para aquellos que temen a Dios. Si tú has pensado en minimizar la palabra de Dios,
Si tú has pensado de alguna manera que vas a tomar ventaja de una manera impiedosa, que vas a hacer cosas que Dios no está viendo y que hay cosas que Dios todavía no ha tratado contigo, hermano, Dios sabe. Recuerda que Dios siempre sabe. Y aquellos que a lo mejor han visto y han sentido cierta injusticia porque han tratado de cuidar su caminar, de cuidar su proceder y han visto cosas incorrectas, hermanos, no se desesperen. Dios sabe. Dios sabe. La Biblia dice que se escribió un libro que con aquellos que temen a Jehová para siempre recordar todas aquellas cosas que hemos hecho. Dios sabe. Dios sabe. Muchas veces gente, y es interesante, ¿no? Porque a veces cuando tú haces algo, pues gente lo ve y dice gracias y recibes gloria por ello, pero hay cosas por las cuales vas a recibir el galardón de Dios y son aquellas cosas que nadie nunca agradeció. Verás, Cristo dijo que aquellos que oran y hacen grandes cosas para ser vistos de los hombres y que sean aplaudidos, dice, ya recibieron su galardón. Ahí está. Ya tuviste la gloria del hombre, ya recibiste tu galardón. Pero aquellas cosas que nadie vio, aquellas las va a galardonar Dios mismo. Muchas veces podemos sentir, ¿sabes qué? Mira, es que nadie me está viendo. Mi proceder, estoy sufriendo, estoy batallando para honrar a Dios de alguna manera, para honrar a Dios sirviendo y nadie lo está viendo y está bien. Porque no lo haces para el hombre, lo haces para Dios. Y aquellos que temen a Dios, hay un libro donde está escrito todas aquellas cosas que hemos hecho para Él. Es lo que dice la Escritura. Él siempre recuerda. No solo el Dios recuerda a los que le temen. Punto B, Dios nos llevará también a cuentas. La Biblia dice ahí en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Verás, un día, ahora sí, hermanos, todos nosotros, los hijos de Dios, vamos a estar en presencia del Señor Jesucristo. Interesante, ¿no? Y ese mismo Dios, ese mismo Cristo, ahora va a hablar y vamos a sentir el poder en realidad que a lo mejor muchas veces hemos ignorado. El poder de su boca, el poder de su voz. Y ahora sí dice la Biblia que todas las cosas que hemos hecho, sean buenas o sean malas, van a ser juzgadas ahí. Tarde o temprano todos vamos a llegar ahí. Aquellos que decidieron servir van a ser juzgados. Aquellos que decidieron no servir también van a ser juzgados. Aquellos que de alguna manera se sacrificaron van a ser juzgados. Verás, me lo imagino, no sé, recuerdo yo en la escuela haberme matado todo el año. Y nadie, todo el mundo, me explico, viendo a los amigos allá sacando curas y divirtiéndose, estando en fiestas. Y recuerdo cuando llega el tiempo de entregar calificaciones y uno dice, por fin. Todo el trabajo que he hecho tarde o temprano rinde buenas cuentas. Verás, y todos aquellos que no hicieron nada, al final veían las calificaciones y a la torre, qué vergüenza. Digo, es algo tonto, ¿no? Pero de alguna manera me hace pensar en el tribunal de Cristo, ¿cuántas personas no estarán tristes por lo que pudieran haber hecho y no hicieron? Que dijeron, pues me la pasé muy bien, pues sí, pero ya se acabó tu tiempo. No, es que tenía otras cosas que hacer. Sí, o sea, pues sí, me explico. En su tiempo tú recibiste su galardón y ya se te acabaron tus 80 años de vida, ahora toda la eternidad vas a recibir lo que te esforzaste. Ah, qué triste, pues no te esforzaste. No, pero pues ya no hay otra oportunidad. No, si pudiera vivir, si pudiera sí, pero no hay otra. No, Señor, dame la oportunidad de servirte un día nomás, pero ya no se puede. No, Señor, es que si yo hubiera sabido, sí sabías. No, Señor, es que yo pensé, pues sí, pero sí sabías. Dios va a recompensar a aquellos que se han esforzado para Él, y eso es bien claro. Y si no, tendrás tus galardones también aquí en la tierra. Y recibirás, me explico, lo que es justo aquí en la tierra. Pero sí sabías. No puedes pensar e ignorar el hecho que tarde o temprano tú como cristiano también vas a rendir cuentas. No se puede. Sí, vas a ir al cielo si eres hijo de Dios, gloria a Dios por ello, y es lo único que darás gloria a Dios, porque después de eso
No hiciste nada para Él. Y si no hiciste nada, pues tendrás que vivir con eso toda la eternidad. Cuando la Biblia habla de gente que va a estar con lágrimas, es una de dos, porque no serviste como serviste, porque hay gente que a lo mejor te hubiera gustado llevar contigo, pero no hiciste. Recuerda esto, Dios te llevará cuentas un día. Y ese Cristo amoroso que vemos en el Nuevo Testamento es el mismo Cristo que dice la Biblia ahí en Daniel capítulo 10, versículo 6, dice, su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego y sus brazos y sus pies como de color de bronce y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Apocalipsis 22 dice, y vi a los muertos grandes, es Apocalipsis capítulo 1, no sé si lo tienen ahí. Vayan a Apocalipsis capítulo 1 en sus Biblias, por favor, no lo apunté. Dice el versículo 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. Y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Verás, ese mismo Cristo que ahorita lo vemos y lo vemos fotos como que, me explico, está jugando con niños, leyéndoles versículos, me explico. Ese mismo Dios que de alguna manera perdonó a la mujer adúltera, ese mismo Dios que mostró tanto amor en la cruz por nosotros, es el mismo Dios que tarde o temprano va a llegar y va a ser fuego consumidor. Y con sus ojos va a poder ver más allá de lo que quisieras que viera. Y con su voz va a pedir y con una autoridad tal va a declarar cosas que no quieres y que no te gustaría que declararas. Y verás, ese mismo Dios de amor es el mismo Dios que va a traerte juicio después. Es un ángulo completamente distinto después. Sí, salvo, sí, con Él para la eternidad, sí. Pero también de una manera u otra te va a hacer ver, no puedes temptar a Dios y pensar que vas a librarte así nomás como así. No funciona. A veces veo como muchas veces perdemos el enfoque como cristianos. Y uno se pone a pensar que no sabe el hermano que tarde o temprano va a rendir cuentas por lo que está haciendo. En realidad piensa que lo que está haciendo nadie lo está viendo, Dios lo va a ignorar. En realidad piensas que a lo mejor ese, no sé, odio, amargura, recelo, algo que tienes en tu corazón, en realidad Dios lo está ignorando, no funciona así. Si Dios ha mostrado tu gracia para contigo de muchas maneras, también le puede ayudar ayudándote a restaurar algo que no has querido restaurar. Dios puede restaurarte, es cuestión de que quieras. Dios puede usarte, es cuestión de que quieras. Dios quiere hacer algo contigo, es cuestión de que te dejes. Dios puede usarte, sí, Dios puede usarte, sí, si quieres. Pero si decides no, nomás recuerda esto, vas a ser juzgado. Y cuando seas juzgado, no pienses que, me explico, puedes excusarte ante Dios y pensar, Señor, te tenté, pero me salí con la mía, porque no es así. Verás, la Biblia enseña que fueron violentos. Llega el profeta Malaquías y dice, ustedes fueron violentos. ¿En qué fuimos violentos? Minimizaste la palabra de Dios. No minimices la palabra de Dios. Cuando leas la Biblia, nomás recuerda lo que Dios está esperando ahí. Es el mismo Dios que estaba allá con Moisés y que no se podían acercar al monte. Es el mismo Dios que buscaba santidad. Es el mismo Dios que acá dice la Biblia que sí está mostrando amor para contigo, pero es fuego consumidor. Es el mismo Dios que no solo es amor, pero es 3 veces santo. Es el mismo Dios. Y no pienses que puedes burlarte de Dios y que no va a pasar porque no es así. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, por lo que vemos en tu palabra y gracias, Señor, por lo que nos exhorta tu palabra a hacer, Señor. Gracias, Señor, porque vemos aún, Señor, como tu pueblo, Señor.